Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto nuevamente saludarles. Vamos a continuar con el ciclo de enseñanzas que hemos estado hablando acerca de los tiempos del fin. Hoy en particular veremos el tema del milenio o el reino milenial del Señor Jesucristo. Para esto, hermanos, quiero por favor pedirles que me acompañen en sus Biblias al libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Dice en el versículo número 1: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Lo 4: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Este evento futuro profético para nosotros, hermanos, nos está hablando de un evento que tendrá lugar posterior a la gran tribulación, posterior a la batalla de Armagedón que vimos la última vez con la destrucción del anticristo. Cristo Jesús en su venida, aún la Biblia nos enseña también en el libro de Zacarías que desciende el Señor, que termina prácticamente con el anticristo y su reinado, que aún pone también sus pies sobre el monte, y que hay una gran cantidad de juicios y de destrucción que viene aún también acompañado con su venida, con terribles y tremendos juicios en el mundo. Pero después de estos días, de estos tiempos de gran tribulación, la Biblia nos habla de un evento que tendrá lugar cuando Cristo venga con sus escogidos, y se llama el milenio, el reino milenial de Cristo. Hemos visto por lo que hemos leído que el reino milenial de Cristo, de las primeras cosas que suceden es que el diablo es atado 1000 años. Es decir, durante el milenio, el diablo es atado. Por otro lado, también leímos que los hijos de Dios reinarán juntamente con Cristo y juzgarán a las naciones. Para comprender mejor esto, en Daniel capítulo 12, versículo 11 y 12, leemos
que dice que y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Hemos ya estudiado que en la segunda mitad de la gran tribulación, la semana profética, llamada en la semana septuagésima o la semana 70 de Daniel, nos habla acerca de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, o 1260 días, que es exactamente lo mismo, pero en este pasaje que vemos ahora, miramos que menciona 1290 días, es decir, que vemos que desde los tiempos en que se ha quitado el continuo sacrificio, que esto ocurre cuando el anticristo traiciona el pacto que había hecho con Israel, entra violentamente nuevamente al pueblo, a Jerusalén, una vez que prácticamente ha traicionado el pacto de paz con ellos, entra al templo, es quitado el sacrificio a Dios, el continuo sacrificio en el templo, como para estos momentos ya se había instaurado nuevamente en apariencia, y de allí hasta la abominación desoladora, la Biblia nos dice que hay 1290 días. Esos 30 días adicionales a los 3 años y medio nos está hablando, está abarcando prácticamente desde que fue quitado el continuo sacrificio, la abominación desoladora que termina prácticamente con la destrucción del anticristo en Armagedón. Pero luego también nos dice que bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, o sea, 45 días más, que aún podemos nosotros mirar en la Biblia, y que bien nos puede estar hablando de ese periodo de restauración que habrá en Israel justo antes del milenio. 1290 días más 45 días, estaríamos hablando entonces ya de los 1335 días que dijo el profeta Daniel, bienaventurado el que llegue a estos días. Y entonces observamos que hay un tiempo de restauración del monte Sión y la tierra santa, que prácticamente fue fuertemente dañada. El monte se partió en dos cuando Cristo vino, ha puesto sus pies sobre él. El regreso completo prácticamente del pueblo de Dios a su tierra, y el ungimiento del Santo de los Santos, que también habla el profeta Daniel, nos está hablando precisamente de los inicios o del principio de lo que la Biblia llama el milenio. Entonces, ¿cómo será según lo que vemos en la Biblia del milenio? No hay demasiados pasajes que nos hablen de este evento, pero sí hay los suficientes para poder comprender y entender que este es un periodo que Cristo promete que habrá, una palabra que se cumplirá al pie de la letra. En Isaías capítulo 11, versículos 6 al 8, nos dice que cómo será ese periodo del milenio. Nos dice la Biblia que morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, o sea, la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. En el verso 9 nos dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo,
que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Versículo 12. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Versículo 13. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos. Al occidente saquearán también a los de oriente. Edom y Moab los servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. O sea que nos está hablando de un periodo aquí en la tierra donde, una vez que Cristo ha destruido al anticristo y al falso profeta, ha acabado la gran tribulación, y Él también para esos momentos ya ha regresado por su pueblo, arrebatando a sus escogidos y también resucitando a los muertos en Cristo, la primera resurrección. Pero para esos momentos, juntamente con ellos, entrando en un periodo muy precioso, que la Biblia lo llama el reino milenial de Cristo, donde juntamente su iglesia, los justos, los creyentes, reinarán juntamente con Cristo entre las naciones, entre la gente, entre los sobrevivientes aún de Armagedón, de todos los juicios que Apocalipsis nos ha venido mencionando, de las naciones, de las personas que hayan sobrevivido aquel tiempo y que estarán también en este periodo donde aún el Dios y su pueblo reinarán. Vemos que el cumplimiento de las palabras del Señor es exacto y preciso. Por eso Pablo, cuando habló con los corintios acerca de cómo en cosas a veces tan pequeñas se anduviesen situaciones que arreglar entre hermanos, y que cayese esto prácticamente en manos de gentiles o de gente de afuera, para que juzgasen a los que estaban adentro. Y cuando Pablo podía decirles, ¿cómo puede ser esto posible? ¿O no sabéis que nosotros o que la iglesia ha de ser la que juzgue prácticamente a las naciones, a los hombres, a la gente? Está haciendo una clara referencia a algo que ha prometido la Biblia que sucederá, que es el reino milenial de Cristo. Eso es lo que nos deja ver la Escritura, porque dice también en el versículo 15 que y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. O sea, habla de un lugar con mucha seguridad, de un lugar, un reinado de paz, un reinado donde en verdad se vive justicia, donde en verdad se vive un gobierno real, verdadero, justo. En otras palabras, es como una restauración de lo que fue el Edén en el principio, de cómo ese pacto que Dios había hecho con Adán, prácticamente el mundo de algún modo vuelve otra vez a mirar con sus ojos la buena voluntad de Dios para con el hombre, y cómo es la diferencia que es cuando Dios reina sobre las naciones. Prácticamente todos para esos momentos reconocerán el reinado de Cristo. Recordemos que Satanás ha sido atado en este tiempo,
la influencia del tentador ya no está. Entonces el milenio es un reino muy hermoso, siendo gobernados directamente por Cristo. Los hijos de Dios, como hemos leído, gobernando en tronos a las naciones, a las gentes que sobrevivieron a la tribulación y al Armagedón. El ambiente, un ambiente extraordinario y maravilloso. Veamos en Isaías capítulo 65, versículo 17 al 19, dice: porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Aquí debemos de diferenciar algo, una verdad que también veremos pronto en la siguiente o siguientes pláticas. Tendrá que ver con las bodas del Cordero, y cuando hablemos también de la Nueva Jerusalén, que debemos de entender que es algo distinto a esto, ya que, como vemos aquí en la Biblia, aquí todavía hay naciones que aún inclusive terminando el milenio vuelven a ser tentadas. En otras palabras, todavía hay pecadores. Estamos hablando de un tiempo donde aquí las cosas cambian demasiado porque ya no está el tentador, ha sido atado por 1000 años, pero cuando es desatado, terminando los 1000 años otra vez, hay gente que es engañada otra vez. Esto no sucederá, ni puede suceder ya a una persona que está ya, o que sea heredero en la Nueva Jerusalén, es decir, ya en el cielo de Dios que Dios ha preparado para todos aquellos que creemos en Él. Entonces, hay que diferenciar. No podemos entrelazarlo entre un evento que claramente se ve que tiene sus diferencias, que aunque tiene similitudes y será como un adelanto de lo que va a ser allá arriba el gobierno de Cristo, que será por los siglos de los siglos, y que aquí en este caso nos habla de un reinado de 1000 años, y está hablando evidentemente un reinado, el reino milenial nos está hablando de un evento en el cual prácticamente la tierra, las naciones son testigas de algo que el Señor hace maravilloso, de lo que significa y lo que representa cuando Dios está al control, a cargo, cuando Cristo está como Rey y Señor. Dice en el verso 18: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni de clamor, ni voz de clamor. Evidentemente, para los hijos de Dios tienen un consuelo muy precioso, y repito, estas cosas tendrán lugar, y muchas veces la Biblia en sus eventos, sus profecías, entrelaza prácticamente un evento con otro, y aunque también hay que aprender muchas veces a diferenciar en una cuestión de tiempo o de cronología entre lo que Dios va haciendo y se va cumpliendo su palabra con un evento para posteriormente dar lugar a otro. Es importante recalcar esto. Dice en el versículo 20 de Isaías 65: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. A ver, entonces ahora nos está hablando de un evento donde todavía hay muerte. Dice que aún el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces, si hay todavía pecadores y si hay todavía muerte, entonces todavía no estamos hablando de la Nueva Jerusalén o del cielo prometido de Dios, donde no habrá más muerte ni llanto, y evidentemente donde no entrará ninguna cosa inmunda, ni que hace abominación y mentira, es decir, ya no habrá pecadores en la Nueva Jerusalén, en el cielo de Dios. Aquí, sin embargo, en el versículo 21 todavía dice: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, no edificarán para que otro habite,
ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Vemos entonces que aquí hay todavía, bajo el reinado milenial de Cristo, hay trabajos, hay labores, se edifican casas, se mora en ellas, se plantan viñas, que tiene que ver con trabajar, comiendo el fruto de ellas. Entonces observemos, por favor, las características que se diferencian de un evento con el otro. El verso 23 nos dice: no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Vemos entonces como un volver a reverdecer de lo que fue el Edén, el paraíso, aquí en la tierra, cuando Adán, antes de pecar, moró en él. En Zacarías capítulo 14, versículo 16 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, fíjate, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los días de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Vemos entonces cómo habla de los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Fíjate, está hablando los sobrevivientes de Armagedón, los sobrevivientes de la gran batalla. Pero dice aquí que ahora de esos sobrevivientes aún también tendrán que subir a adorar al Rey, puesto que Jerusalén para estos momentos y en el reino milenial de Cristo ha sido restaurada y es Cristo reinando, es el Señor reinando, y que el pueblo de Dios viene y celebra, y que aún también las naciones son invitadas y llamadas a venir juntamente aún a ver la celebración o a participar de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, fiesta muy significativa, ya que le recordaba a Israel y nos recuerda a nosotros de dónde nos sacó Dios y cómo aún morando en el desierto ellos moraban en tiendas, y cómo aún morando en tiendas Dios nunca los dejó, y ellos recordaban de dónde los sacó y cómo Él estuvo en su amor y en su misericordia en el desierto. Así como también a los creyentes Dios nos sacó del mundo y estuvo aún con nosotros hasta el fin del mundo, tal como Él lo prometió. Entonces esta fiesta es una fiesta muy significativa. Dice que no subiere, habla de juicios inclusive que caen, que vienen de parte de Dios por aquellas naciones que en algún momento no deciden subir también a participar de la fiesta de los tabernáculos. Dice verso 19: esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Vemos entonces el cumplimiento de la palabra de Dios. Vemos cómo en esta importante fiesta de los tabernáculos, cómo aún el Señor prácticamente es glorificado por su pueblo, y aunque también hay rebeldes, puesto que aún después dice en Apocalipsis capítulo
20 versículos 7 al 10, termina hablándonos así Apocalipsis y resumiendo cuando terminen los 1000 años lo que pasará. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ojo aquí, aquí ya no se refiere a Gog como persona, puesto que el anticristo ha sido destruido, pero sí habla de su descendencia, de su pueblo, de los que sobrevivieron, incluyendo a Magog, que es un lugar también principal donde aún él gobernó, mas sin embargo dice que a fin de reunirlos, Satanás vuelve otra vez a tentar a esa gente y dice aquí que a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron como la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ojo aquí, sabemos que ya para entonces la bestia y el falso profeta, el anticristo y el falso profeta, ya habían sido lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Ahora es el diablo el que es prácticamente su última participación, y este momento es crucial porque él ahora es también lanzado al lago que arde con fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y veremos también que cumpliéndose esto, y una vez la destrucción total ahora sí, de todos los pecadores, inmediatamente el evento siguiente, y que también veremos en una próxima plática, es el gran juicio del trono blanco, y que irá muy de la mano, tanto con el juicio que vendrá con los que no conocieron a Dios, y que irán también al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, pero también nos habla que es el momento ahora sí, en donde el Señor dice, venid benditos de mi Padre, y heredad del reino eterno preparado para vosotros. Cuando los justos ahora sí entran en la herencia prometida en el cielo de Dios. Vi descender del cielo de Dios la nueva Jerusalén, y hablaremos también en siguiente plática de eso. Pero para que esas cosas acontezcan, las cosas han de terminar de la manera que hemos visto en esta sencilla lección, pero muy importante. Mucha gente a veces omite hablar de esto, pero aquí no se trata de inventar o de imaginarnos, hermanos, sino simplemente decir lo que la Biblia dice. Esto es lo que hay en cuanto a los que les toca experimentar el milenio, el cual nos trae una gran enseñanza también. Que aun cuando sea Dios quien reine a nuestro alrededor, aun cuando sea el mismo gobierno de Dios, que aun cambia totalmente las circunstancias y el mundo en el que vivimos, es decir, que ha quitado toda fuente de tentación, que ha quitado toda ataque directo del diablo, pero también el milenio nos enseña y nos recuerda que mientras no haya una regeneración de corazón, aunque todo tu exterior y todo tu alrededor fuera bueno, mientras tú no cambies, mientras yo no cambie, mientras si no nosotros no nos convertimos, no ha habido una experiencia de conversión personal,
aunque todo estuviese en charola de plata y puesto delante de nuestros ojos, no solamente somos capaces de ser rebeldes por nosotros mismos, sino una vez, otra vez venida la tentación, soltado el diablo, volvemos a cometer las mismas malas acciones de antes, a diferencia que cuando nuestro corazón ha sido renovado y cambiado por la sangre de Jesucristo, estemos en un mundo hostil que nos acecha, o estemos en un ambiente de paz, cordialidad, de justicia, que claro, es algo hermosísimo para cualquier cristiano el poder vivir en un lugar así. Y esto es, hermano, una antesala a lo que el Señor ha prometido que será el cielo. Recordemos esa figura del tabernáculo, hermanos. El tabernáculo era una tienda prácticamente móvil, que era algo pasajero, transitorio, que solamente anunciaba lo que vendría a ser el templo. Ya el tabernáculo tenía, nosotros sabemos que ya tenía prácticamente el candelabro, tenía el arca de la alianza, es decir, tenía los utensilios propios y gozó de la presencia de Dios. Pero el tabernáculo solamente era algo pasajero. Era como Dios dar una probadita de lo que después el templo venía a representar algo ya más permanente, o ya algo permanente, porque esa era la idea, que aunque obviamente al estar en esta tierra pues sabemos lo que pasó también en la historia también con el templo, pero lo que nos quiere decir esto puede ser por un tiempo un reino milenial, solamente es como un tabernáculo que nos anuncia de lo que será el reino eterno al lado de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Es un adelanto. Será una bendición, definitivamente, para toda la gente que le toque vivirlo y obviamente para el pueblo de Dios, para Israel y la iglesia. Será un momento sin duda histórico, porque con Cristo juntamente reinaremos. Pero si no fuese sobre un ambiente así, pues ¿cómo vamos a reinar? ¿Sobre nosotros mismos o sobre quién? Al menos en cuanto a esto, lo que nos deja ver la Escritura, podemos entender quiénes participan. El remanente escogido también habla de sobrevivientes de la gran batalla. Habla de cómo será ese ambiente. Habla de la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos, en donde no dejaremos de recordar de dónde nos sacó Dios y lo que hizo por nosotros en nuestro peregrinaje. Algo que es bueno delante de Dios siempre tener en mente y en memoria, y recordarlo y agradecer a Dios siempre. Pero eso es solamente la antesala, hermanos, porque me faltan palabras para explicar, porque tú y yo sabemos que cosas que ojo no vio, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Hermano, yo espero que esta sencilla explicación he procurado hacerla lo más sencilla posible, ya que hablar de esto, algo tan de Dios, tan profético, tan distinto a lo que vemos día a día en el mundo en el que vivimos ahora, pues es definitivamente difícil, ¿no? Imaginarnos algo tan precioso, pero es algo real. Si Cristo lo dijo y lo prometió, debemos de creerlo con todo nuestro corazón y saber aún de antemano que aún esta bendición, aunque es algo muy bello, definitivamente no se compara con lo que Él ha prometido para nosotros eternamente. Yo espero que estas pláticas, que ya pronto estaremos terminando este ciclo, te estén siendo de bendición y de edificación, y sobre todo de ponernos firmes y atentos y de velar
porque nuestro Señor bendito Jesucristo viene pronto. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y que tengas salud y bendición, tú y tu familia. Dios te bendiga.